Buenas a todos, hoy os voy a hablar un poco de metodología del entrenamiento. Y es que después de todas las dudas recibidas en el canal, en el Facebook y por redes sociales, he decidido empezar una serie de capítulos o de episodios que expliquen un poco la metodología del entrenamiento, la fisiología del corredor de montaña, etcétera, etcétera. En el primer capítulo que vamos a ver hoy, os voy a explicar en breves palabras qué significa o qué es el VO2 max, ese término que habéis entendido o habréis escuchado tantas veces, pues siempre en las pruebas de esfuerzo, que si Kilian tiene tanto de VO2 max, que si cada ciclista, etcétera. Pues el V2 max o potencia aeróbica máxima es la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede absorber, transportar y metabolizar, es decir, es la cantidad de oxígeno que podemos aprovechar. A más oxígeno obtendremos más energía, entonces a más energía obtendremos más velocidad. Al fin y al cabo el consumo máximo de oxígeno es como si fuera nuestra potencia, o sea, nuestra cilindrada comparado con un coche. A más V2 más, pues más potencia. De normal, estando en reposo, pues respiramos entre 0,2 y 0,3 litros por minuto. Pero en momentos de máximo esfuerzo, pues podemos llegar a 3, 6, 5 litros por minuto. Claro, podemos aumentarlo mucho, entonces cuanto más oxígeno necesitemos, pues más oxígeno vamos a absorber y más lo vamos a utilizar. El V2 más se mide en mililitros kilo minuto, es decir, pues más o menos es la cantidad de oxígeno por unidad de peso que absorbemos. Entonces es muy importante saber que el V2 más va siempre relacionado en función del peso, es decir, dos personas podrían tener un consumo de oxígeno parecido o igual, pero si una persona es más ligera que la otra, lo tendría el porcentaje un poquito más alto. La única manera de medir el V2 max sería mediante una prueba de esfuerzo, con análisis de gases, que es la típica mascarilla que te ponen, ya que los medidores, por ejemplo, que te hacen aproximadamente, como el Garmin, no son 100% fiables, lo hacen en función de unas tablas, unas estimaciones que no son 100% reales. El V2 más depende de varios factores. Primero, del sistema respiratorio, de los pulmones, del aire que somos capaces de coger, del sistema cardiovascular, corazón, los capilares, y por último de la sangre y de la hemoglobina, que son los encargados de transportar el oxígeno. Por estos motivos, el V2 más depende en gran parte de la genética, es decir, un 70-75% depende de la genética, que no lo podemos entrenar, y solo nos queda un pequeño margen, pues del 20-25%, que es el que el corredor entrena para mejorar. Entonces tiene un factor claramente limitante, pero por ejemplo, corredores como Toffol Castañer, Dakota Jones, creo que tienen valores sobre el 70 de V2 max, que están lejos a lo mejor de los 90 de Kilian. Pero al fin y al cabo, como luego hay más factores que influyen, ya es un factor limitante, pero que tampoco llega a ser excluyente al 100%. Viene determinado, como os he explicado antes, pues por la genética, el sexo, la edad, la altura, el peso, el nivel de hemoglobina que tengamos, la masa muscular, el nivel de actividad del entrenamiento y algunos factores más. Entonces es lo mismo, se trata en los factores en los que sí que podemos incidir, son en los que tenemos que trabajar y entrenar para aumentarlo. El entrenamiento así estrella para mejorar el V2 más lo hablaremos en un futuro, pero en un principio son las series entre 1 y 4 minutos trabajando a una intensidad del 80, 85, 90% de la frecuencia cardíaca máxima o del V2 max. Es decir, son intensos cortos, pero a muy alta intensidad. Se trata de trabajar a unos umbrales muy altos para que mejoren. Entonces, al final, ¿qué queremos decir con esto? Que el V2 más es importante, es limitante, pero que al final no es únicamente el único factor que nos interesa controlar. Por ejemplo, está más importante relacionado el umbral anaeróbico. ¿Qué es el umbral anaeróbico? Pues sería el punto o el poder mantener una intensidad mucho tiempo. Este umbral normalmente puede estar del 70 al 90% de la capacidad. Es decir, cuanto más alto tengamos el umbral anaeróbico,
más tiempo podremos aguantar a una velocidad fuerte. Es decir, si tenemos dos corredores con un VO2 max de 60 a 65, pero uno tiene el umbral al 90% del VO2 max y el otro lo tiene al 75-80, el corredor que lo tiene más alto podrá estar corriendo a pulsaciones más altas, por lo tanto pulsaciones más altas y más rápido. Por lo tanto, a pesar de tener los dos corredores el mismo V2 Max, el corredor que tiene el umbral al 90%, pues estará mejor entrenado y mejor capacitado para correr rápido. Por lo tanto, el umbral anaeróbico es muy importante, igual que el aeróbico. Pero comparando a dos personas con dos V2 más parecidos, el que tiene el umbral más alto, pues siempre va a correr un poco más. Luego también hay que destacar, por último, que el V2 más desciende con la edad. Es decir, cuanto más mayores nos hacemos, a partir de la tercera década empieza a disminuir. Tenemos un aumento fuerte de entre los 15 a los 30 años y a partir de ahí empieza a descender, pero empieza a descender poquito a poco y si entrenamos desciende muy poco a poco. También es verdad que descendemos el V2 max, pero por resistencia, experiencia, mejoramos otros factores que al final es un poco como que se compensan. Y ya para terminar así un poquito, pues hay que destacar o recalcar que las mujeres, debido a que tienen menos masa muscular, a su sistema es un poquito diferente, su composición de la sangre es diferente, pues siempre tienen valores de V2 más un poquito inferiores a los de los hombres. Que no quiere decir nada, porque de hecho cuando hacemos, por ejemplo, en pruebas de ultra trail, en pruebas de maratón, de ultradistancia larga, las mujeres buenas están siempre a un nivel de los hombres, metiéndose incluso entre los 10 primeros. Pero simplemente tienen eso, pues unos valores por genética un poquito menores. Y ya por último, como curiosidad, pues eso, lo que estaba comentando antes. Kilian Jornet tiene un valor de 90 más o menos. Luego Luis Alberto o Marco Di Gasperi lo tienen superior a 80. Y nada, simplemente son datos para que lo tengáis en cuenta. A partir de 60, 65, 70 ya empieza a estar bien, pero los élites al final lo que pasa es que lo tienen en eso, a partir de 80, 75, etc. ¿Se le puede ganar a un élite teniendo uno de dos más de 65? Pues habrá que ver un momento, en el momento en el que coincidamos con el élite, si está en plena forma, no está en plena forma, nuestro estado de forma, a ver, que esto no lo podremos saber a qué nivel tiene el umbral, qué peso tiene, porque un mismo corredor, estando en peso de competición, por ejemplo Chris Froome del ciclismo, estando en competición en el Tour de Francia tenía un V2 más de 88, pero cuando está en temporada, como está un poco más pesado y coge 3-4 kilos, pues el V2 más le baja a 84, es decir, siempre tenemos un margen de 4, 5, 6, 7 puntos dependiendo del estado de forma y del peso del corredor. Entonces simplemente pues eso es para tenerlo en cuenta. En los próximos capítulos os explicaré en el siguiente seguramente el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, por qué es importante entrenarlos y cómo entrenarlos, ya que son partes fundamentales de las carreras de fondo. Por ejemplo, así adelantando un poco el tema, el umbral anaeróbico lo que nos facilitaría es estar corriendo mucho rato mediante las grasas, ahorrando energía y sin acumular lactato. Y el umbral anaeróbico es lo que he explicado antes, cuanto más alto lo tengamos, más rápido lo podremos correr sin necesidad de tener que acumular mucho lactato. Entonces nada, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en el canal sobre pruebas de esfuerzo, dudas, consultas, entrenamientos y lo más rápido que pueda os le iré respondiendo. Un saludo y espero que os haya gustado.